1.200 damnificados deja temporada de lluvias en Chigorodó, Urabá, antioqueño. La alcaldía decretó la urgencia manifiesta. 8 personas fallecidas deja segunda temporada de lluvia en el país, revela Unidad de Gestión del Riesgo. Congestión y retrasos hasta de 2 horas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en el inicio del puente festivo. Un policía muerto, 7 más heridos y 5 indígenas heridos es el balance que dejan los enfrentamientos entre los escuadrones móviles antidisturbios y los indígenas países aquí en la Hacienda La Emperatriz, norte del Cauca. El gobierno pone en marcha el plan de sustitución de cultivos ilícitos de manera voluntaria en el Bichada. Busca reducir el 40% de estos cultivos en este territorio. Los dirigentes uribistas aseguran que el editorialista del periódico The New York Times está mal informado y malintencionado al calificar como saboteador del proceso de paz en Colombia al expresidente Álvaro Uribe. El Comité de Desapariciones de la ONU advierte que ningún caso de falsos positivos puede ser juzgado por la justicia penal militar. Contraloría denunció desfalco de más de 2.000 millones de pesos para la salud en Chocó. De visita en Bogotá, las alcaldesas de París y Barcelona destacan el papel de las mujeres al frente de las grandes ciudades del mundo. Mayaro, el nuevo virus que hace presencia en Latinoamérica y se transmite a través del mismo mosquito del dengue, chikungunya y zika. Diferencias entre alcaldes de Bogotá y Quito sobre modelos para el crecimiento de las ciudades, esto durante Cumbre Mundial de Alcaldes. Colombia tendrá ahora 5 equipos en la Libertadores y 4 en la Suramericana. Medellín abre fecha futbolera esta noche en Techo contra Fortaleza. Personajes como el Conde Drácula, el Hombre Lobo y Frankenstein se han reunido en el primer Museo del Terror de Bogotá. Al final de la emisión los espero desde el centro comercial Salitre Plaza, en donde se han instalado estos espeluznantes seres. Hoy hablaremos con Dayanara Salas, la primera participante transgénero en el concurso Señora Colombia. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Las maniobras de algunas EPS. 2. Nuevo viceministro del Interior para analizar el no. 3. El embajador Juan Carlos Pinzón en Washington sigue labrando el camino. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Comienzan las inundaciones en el país por la temporada invernal. En el municipio de Chigorodó, en Antioquia, hay cerca de 1.200 damnificados. Mientras tanto, varias familias de Ciénaga Grande, en Santa Marta, están afectadas por la mortandad de peces que se presentó tras el desbordamiento de la ciénaga. En el Urabá antioqueño, la temporada de lluvias afectó 5 veredas y un corregimiento del municipio de Chigorodó. El desbordamiento del río León inundó el corregimiento de Barranquillita. Los damnificados ascienden a 1.200, quienes lo perdieron todo. El río se represó y no tuvo como evacuar el agua, sino que todo la echó para acá, para el corregimiento. Perdimos todo, pero la vida es una, entonces breguémonos a salvar nosotros, nuestros hijos y lo demás que se pierda. La administración de Chigorodó decretó urgencia manifiesta para atender la emergencia. Los primeros elementos que trajimos a este lugar fueron elementos de alimentos como son carnes, como son alimentos no perecederos. El día de hoy se hizo acá una comida. Los damnificados están durmiendo en cambuches improvisados mientras baja el nivel del río. Los pescadores de la Ciénaga Grande de Santa Marta han sufrido por 7 ocasiones gran mortandad de peces en lo que va corrido del año. Vamos a hacer inversiones en este año, en lo que resta de este año y el año entrante, por 42.000 millones de pesos. Los pescadores denunciaron que ahora les quieren cerrar el caño Aguas Negras. De ahí nosotros es donde comemos, de ese caño, porque cuando se crece el río nos baja el pescado a nosotros aquí. Uno de los propósitos del ministro es poner al servicio del turismo nacional e internacional los pueblos palafitos de la Ciénaga Grande de Santa Marta para que haya más inversión. La temporada de lluvias en el país deja por lo menos 8 personas fallecidas y 1.200 familias afectadas. Así lo asegura el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez. La segunda temporada de lluvias ha originado ya 39 eventos en diferentes regiones del país. Deslizamientos, inundaciones y vendavales que ya dejan un triste saldo en el territorio nacional. 8 personas fallecidas, ya tenemos 1.200 familias afectadas y ha hecho impacto en 30 municipios. Se mantiene una alerta especial en la zona del Magdalena por las lluvias que se mantienen aún y posibilidades de deslizamientos en la zona del eje cafetero, en la zona andina, especialmente hacia los Santanderes, en la zona de Antioquia.
Antioquia y el departamento del Magdalena por el huracán Matthew son las regiones del país más afectadas. Precisamente las lluvias registradas en las últimas horas en la región andina afectaron la operación de varios aeropuertos, especialmente el Dorado de Bogotá. Retrasos hasta de 2 horas registra el aeropuerto El Dorado de Bogotá en el inicio del puente festivo como consecuencia de las lluvias en algunas zonas del país y bancos de niebla en sectores aledaños a las principales terminales aéreas. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, para este fin de semana se espera movilizar más de 340.000 pasajeros desde la capital del país, tanto vuelos nacionales como internacionales. También se ha registrado la cancelación de vuelos con el fin de garantizar la seguridad aérea de los pasajeros. En horas de la tarde estuvo cerrado el aeropuerto Ernesto Cortizo de Barranquilla por inconvenientes en las luces de la pista principal de la central, afectando los vuelos de conexión desde y hacia la costa caribe colombiana. Las autoridades aeronáuticas, en coordinación con las aerolíneas, esperan el reporte meteorológico para iniciar el envío de las aeronaves a sus zonas de destino. Un policía muerto y 12 personas heridas es el saldo que dejan los enfrentamientos entre indígenas y uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios en Caloto, Cauca. Un policía muerto y 7 más heridos y 5 indígenas heridos es hasta ahora el balance que dejan los enfrentamientos entre indígenas paeses y miembros del Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional en la Hacienda La Emperatriz, situada cerca a Caloto, en el norte del Cauca. Nos explica uno el por qué estas personas llegan a utilizar armas de fuego y atentar contra la vida de la fuerza pública que está cumpliendo un deber constitucional. Según la versión oficial, los indígenas vienen luchando desde hace varios años tratando de hacerse a estas tierras. Hemos estado con un dispositivo permanente para evitar que allí se tomen estas propiedades privadas que existen allí, y es una permanente confrontación de la fuerza pública. En medio de esta batalla campal se conoció este video de la SIJIN en el que se aprecia claramente a indígenas disparando contra los uniformados. Los policías y los indígenas heridos están siendo atendidos en centros asistenciales de Santander, de Quilichao y Cali respectivamente. El gobierno y los pobladores de Cumarigüe en Vichada firmaron el primer acuerdo colectivo de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. La puesta en marcha del plan integral busca reducir el 40% de las siembras de coca en este departamento. Los habitantes de Guéribe en el Vichada, que recibirán el apoyo del gobierno y la empresa privada durante 20 años, se comprometieron a erradicar de manera voluntaria y a no resembrar la hoja de coca. Tendrá un apoyo hasta por 12 meses, que en este caso es de 750.000 pesos mensuales, que se empiezan a pagar una vez la coca esté tumbada. Uy, rentable sí es, porque es que el cultivo de cacao eso no es de 1 año ni 2 años. Eso garantiza una estabilidad de 30 a 40 años. El representante de la ONU contra la droga, Bob Mathiasen, advirtió que se debe eliminar también la posibilidad de que otros grupos al margen de la ley se aprovechen de los cultivos ilícitos para que definitivamente haya paz en Colombia. La economía ilegal es algo muy difícil para la construcción de paz. No se va a construir la paz en Colombia si hay muchos cultivos ilícitos. La meta del gobierno es sustituir 10.000 hectáreas de cultivos este año y en el 2017 aumentar a 40.000. El prestigioso diario estadounidense The New York Times arremetió en su editorial contra el expresidente Álvaro Uribe. En el texto, que se titula El hombre que bloquea la paz en Colombia, el diario califica al senador Uribe como saboteador. Se titula El hombre que bloquea la paz en Colombia y presenta una ilustración de un símbolo de la paz siendo desmontado sobre la bandera colombiana. Es el editorial en el que el New York Times acusa al hoy senador Álvaro Uribe de estar frenando el proceso de paz. Es algo contradictorio para el periódico, que recuerda que fueron los esfuerzos del antiguo mandatario los que debilitaron a la guerrilla y la llevaron a negociar. Confusamente, el señor Uribe ha surgido como el principal obstáculo para un fin negociado al conflicto armado de Colombia de 52 años. Según el editorial, Uribe no ha hecho propuestas realistas como la de oponerse a la justicia transicional. No es muy tarde para el señor Uribe, que sigue siendo popular entre muchos colombianos, para que empiece a comportarse como un hombre de Estado en vez de un saboteador. El periódico sugiere que Uribe debería enviar una delegación a La Habana si es que tiene una mejor idea. Un regreso a los enfrentamientos, que no se puede descartar, sería catastrófico. Si eso ocurriera, el señor Uribe sería el principal culpable. Pues los senadores uribistas salieron en respaldo del expresidente Álvaro Uribe ante los duros ataques del periódico The New York Times, al señalar que el editorialista está mal informado. Pero desde la Unidad Nacional, el senador Armando Benedetti apoyó este diario.
El editorial del periódico The New York Times se basa en mentiras, dicen los uribistas, pero senadores de la Unidad Nacional consideran que al contrario, está muy bien informado. Muestra un desconocimiento total del resultado y de la realidad del país. El presidente Uribe, con su liderazgo, contribuyó para salvar valores democráticos esenciales. Yo no creo que el editorialista de New York Times haya leído las 297 páginas que traen cosas graves para Colombia. Ellos dicen que está mal informado el Papa, Obama, Angela Merkel, los que dan los premios Nobel de Paz, el New York Times. Ya es hora de dejar de pensar de que el mundo empieza en Antioquia. El New York Times nos está enseñando o intentando enseñar que todo vale y que con el terrorismo se puede negociar para que ellos accedan a la institucionalidad y a compartir el poder. Ideológicamente él no está en condiciones de buscar que podamos llegar a un acuerdo entre los del sí y los del no. Uribe no se ha pronunciado, lo hicieron en cambio las juventudes uribistas que salieron en defensa de su líder. Naciones Unidas instó a Colombia a adoptar las medidas necesarias para asegurar que todos los casos de falsos positivos sean asumidos por la justicia ordinaria y no por la jurisdicción militar. En un informe firmado en Ginebra, el Comité Internacional de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada manifestó preocupación por información recibida acerca de que muchos casos de los denominados falsos positivos se encuentran radicados en la jurisdicción penal militar, con la consecuencia de que no se garantiza la investigación independiente. El informe advierte que el derecho internacional establece que las desapariciones forzadas, que son un crimen internacional, no deben juzgarse a la luz de la justicia militar. Señala que la ley colombiana lo reconoce, pero que en la práctica sí ocurren estos casos y eso debe cambiar. También advierte preocupación por la falta de avances en la investigación. El comité recomienda que se hagan modificaciones legislativas para incluir la responsabilidad penal de los superiores. Los obispos católicos reunidos en asamblea extraordinaria durante 2 días en Bogotá expresaron su preocupación por la situación del país, pero enviaron su voz de aliento y de esperanza al pueblo colombiano para llegar pronto a un acuerdo definitivo de paz con las FARC. Los obispos reunidos bajo la presidencia de Monseñor Luis Augusto Castro expidieron esta noche una declaración señalando que comparten desde sus corazones de pastores la preocupación por la situación del país, pero envían su voz de ánimo y esperanza al pueblo colombiano para que pronto se llegue a un acuerdo definitivo con las FARC. Les piden al gobierno y a las FARC que se mantenga indefinidamente el cese de hostilidades. Además, que se acojan los aportes que están surgiendo desde distintos sectores de la sociedad para configurar un proyecto que dé unidad nacional. Este es un momento de responsabilidad y esperanza. Hay que seguir adelante, recorriendo juntos los senderos de la reconciliación y la paz, dice la declaración que firma el arzobispo de Tunja, Monseñor Luis Augusto Castro. La Contraloría General denunció un millonario desfalco en los recursos asignados por el mejoramiento de la atención en salud en Chocó. En un informe reciente entregado por la Contraloría General a la Corte Constitucional, se valoró la contabilidad y ejecución presupuestal destinada a la salud en Chocó. Se encontraron 70 hallazgos administrativos, de los cuales 4 corresponden a hallazgos con alcance fiscal de más de 2.000 millones de pesos. Vamos a ver, ya las autoridades mirarían en qué administraciones se hicieron, quiénes son los responsables y que posteriormente pues se aclare todo lo dicho por parte de la Corte Constitucional en el informe que da la Contraloría General de la Nación. Nosotros estaríamos dispuestos a entregar toda la documentación que se requiera siempre y cuando estén en el gobierno departamental. Ante esa situación, la Corte Constitucional realizará la próxima semana una audiencia pública en Chocó para evaluar el estado actual del Hospital San Francisco de Asís. En el marco de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales que se realiza en Bogotá, las alcaldesas de París, Anne Hidalgo, y la de Barcelona, Ada Colau, destacaron el papel de las mujeres al frente de las grandes ciudades. Anne Hidalgo es la alcaldesa de París, pero nació en Cádiz, España. En un fluido castellano resaltó la importancia de que mujeres como ella estén al frente de las grandes urbes. Es muy importante porque las mujeres son la mitad de la humanidad y no se puede gestionar la humanidad poniendo la mitad de ella de lado. Y además las mujeres llevan también, en concreto, en muchos países, temas esenciales, que sea de la educación de los niños, de la familia. París nunca había tenido una mujer como alcalde. Es el mismo caso de Barcelona, que lidera Ada Colau. Ella considera que se puede sacar cierto provecho de esta disparidad. Entonces se trata de corregir lo que es una anomalía, que es una herencia, digamos, de una sociedad patriarcal, pero yo creo que eso tenemos que verlo no solo como un elemento de justicia de género, sino como una oportunidad para el conjunto de la humanidad, también para los hombres, ¿no? Creo que también feminizar la política es bueno para todos, para hombres y para mujeres. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, ciudad que ya había tenido alcaldesa, es otra de las defensoras de que las mujeres lleguen a estos cargos en las grandes ciudades.
Una controversia sobre el modelo de crecimiento que deben tener las ciudades se presentó en la Cumbre Mundial de Alcaldes entre el mandatario de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Durante la Cumbre Mundial de Alcaldes, Enrique Peñalosa reiteró su intención de expandir Bogotá hacia el norte por la Sabana, al igual que hacia algunos municipios como Mosquera. Que los 2,7 millones de viviendas que van a hacerse en los próximos 40 años se hagan en terrenos adyacentes a la ciudad, no a 30 o 40 kilómetros de distancia. El alcalde de Quito no compartió ese modelo de crecimiento. Debemos avanzar, por el contrario, hacia ciudades cada vez más consolidadas, más concentradas, más densificadas. Ambos mandatarios coincidieron en incentivar el transporte masivo. Necesitamos que la ciudad crezca de manera que podamos tener transporte público de bajo costo y alta frecuencia. Sistemas similares al Transmilenio, que al igual que en Bogotá, en Quito también ha sido una adecuada solución de movilidad. El proyecto de Peñalosa permitiría construir cerca de 450.000 viviendas en los próximos 20 años. Mayaro, el nuevo virus que amenaza a Sudamérica, es el sucesor del Zika y la chikungunya. Ya se confirmó su presencia en Perú y en Colombia no se descarta su llegada. Del mismo mosquito del dengue, del chikungunya y del Zika, ahora está el Mayaro, un virus que tiene presencia en Perú y amenaza a toda Sudamérica. Son virus de posible ingreso al país. En este momento nosotros iniciamos vigilancia serológica. ¿Qué quiere decir eso? Que en otros sueros de otros pacientes por otros virus, nosotros hacemos también las pruebas para Mayaro. Para evitar el contagio epidémico en el país, los colombianos deben acabar los criaderos del mosquito. El Aedes aegypti no entiende de fronteras ni de visas, está en todas partes y cuando se instala y se queda. Lo otro es fortalecer las medidas de prevención y control y eliminación del mosquito. Hasta el momento no hay ningún caso confirmado del virus en Colombia, pero no descartan su llegada al país. Los productores de acero del Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Industria y los constructores anunciaron una alianza para la construcción de viviendas seguras. Esta alianza busca impulsar mejores prácticas y el uso de materiales certificados en las construcciones. El sector que hoy está demandando más este tipo de producto como es la malla electrosoldada es precisamente la construcción de vivienda tanto gratis como de interés social. También se lanzará una campaña para promover el uso de la malla electrosoldada certificada de acuerdo con el reglamento técnico. Queremos impulsar que haya mayor rigurosidad en la aplicación y el control de las normas. Con esta alianza, el gobierno y el sector privado buscan asegurar el cumplimiento de la exigencia del reglamento técnico, promover que la industria de la construcción genere más confianza en sus clientes y crear conciencia en los usuarios informales sobre la importancia de preservar sus vidas usando acero certificado. Este puente festivo, celebración del Día de la Raza, Bogotá iniciará un plan permanente para descongestionar las entradas y salidas de la ciudad. El Ministerio de Transporte también dio algunas recomendaciones para la seguridad de los viajeros. Las congestiones en entradas y salidas de Bogotá se reducirán desde este puente festivo con un plan que busca agilizar la movilidad en la capital del país. La estrategia incluye intermitencia en semáforos, utilización de carriles exclusivos de Transmilenio y la habilitación de reversibles. Para generar carriles de recorrido exclusivo, donde usted no tenga que parar y que prohibamos los giros a la izquierda. Con la presencia de 500 uniformados, se implementará este programa de descongestión por los principales corredores de la capital. No podemos seguir teniendo 4 o 3 horas para poder ingresar a Bogotá luego de un domingo o de un lunes festivo. Las autoridades lanzaron algunas recomendaciones para un viaje seguro por carretera, como revisar el estado técnico mecánico del vehículo, usar el cinturón de seguridad, cumplir límites de velocidad y no usar el celular mientras se maneja. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, manifestó que no es conveniente gravar con IVA productos de la canasta familiar en la próxima reforma tributaria. De acuerdo con el jefe de la cartera agropecuaria, el gobierno estudia un estatuto tributario para impulsar la competitividad y la equidad, más no para afectar al sector social del país. Por ningún motivo que el gobierno, un gobierno con un talante social como este, vaya a presentar una reforma tributaria a donde vaya a afectar a la masa de la población. Lo que estamos es tratando de poner en orden una cantidad de cosas a donde nadie sabe, pero hay una cantidad de subsidios. El funcionario señaló que la reforma tributaria es necesaria para aumentar los ingresos, los cuales son importantes para el campo colombiano. Más vivienda para las zonas rurales. Queremos seguir implementando programas como esos en la zona rural. El pronunciamiento lo hizo el ministro en el marco de la jornada Mercado Campo,
campesino realizada en Bogotá. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,62% a 1.346 puntos. La acción del Banco de Occidente fue la que más subió con una valorización de 5,08% a 36.800 pesos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más cayó con una pérdida del 10% a 51.300 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 9.000 millones de pesos. El dólar cierra la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. Tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 2.915 pesos con 67 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.213 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 55 centavos. El azúcar se transó en 22,95 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 32 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.315 pesos. En Barranquilla se realiza la quinta versión del Encuentro Cultural Colombo-Árabe, que tiene como finalidad el diálogo intercultural por la paz, la migración y la memoria. Con este evento los espero después de comerciales desde el primer Museo del Horror en Bogotá. En breve conoceremos la historia de la primera concursante transgénero en un certamen de belleza en el país. Los espero. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo acompañada de La Muerte, uno de los personajes que se ha instalado en el Centro Comercial Salitre Plaza en el primer Museo del Horror. Una iniciativa que busca agregarle conocimiento a la fecha más terrorífica del año. Este museo paranormal no busca asustar a sus visitantes, sino más bien contarles las historias que hay detrás de los íconos del Halloween. Es muy interesante porque ahí van a encontrar todas esas historias que están escritas en novelas y que son los clásicos de la literatura, como Frankenstein, la momia, la bruja, Drácula, y van a poder conocer los pormenores y exactamente en qué consisten, que es tan importante en este momento estar ilustrados y conocer todos esos mitos. La momia y sus orígenes egipcios. Las brujas y su historia que se remonta a la Edad Media cuando fueron perseguidas por hechicería y adivinación. Las brujas montan en horcajadas en sus respectivas escobas, hechas de madera de retama y untadas con un ungüento compuesto de diversas y particulares plantas. La muerte y sus distintas concepciones, desde las moiras de la mitología griega hasta la Santa Muerte de México. Así, uno a uno, se repasan los personajes que en octubre cobran protagonismo en las fiestas más terroríficas del mundo. La inclusión es uno de los pilares para que nuestra sociedad sea mucho más tolerante y los concursos de belleza pueden convertirse en escenarios para poner esto a prueba. El concurso Señora Colombia tiene a su primera participante transgénero. Comenzó la cuenta regresiva para elegir a la nueva Señora Colombia 2016. Este año el concurso hará parte de la inclusión que el país está buscando en todos los sectores. Entre las participantes está Dayanara Salas, una mujer transgénero que busca obtener el título de este certamen representando al departamento de Sucre. El Señora Colombia ha demostrado con esto que la inclusión, la igualdad y la no discriminación es algo que se debe ser ejemplo para todos los colombianos. El concurso Señora Colombia es un certamen que lleva 7 años integrando a mujeres que han estado casadas y que son diferentes a las reconocidas Miss. Dayanara Salas pertenece al partido Alianza Verde y es parte de la mesa directiva de mujeres del partido. Con la finalidad de buscar caminos de reflexión en torno a la paz, se realiza en Barranquilla el Encuentro Cultural Colombo-Árabe, un espacio en el que se muestran las diferentes expresiones artísticas de esta comunidad que tanto ha enriquecido la historia del país. Este año, el Encuentro Cultural Colombo-Árabe rescata los imaginarios comunes entre los árabes, sus descendientes y los países donde esta cultura ha llegado para quedarse. Este es el caso de Colombia, donde la comunidad árabe fue reconocida por el Ministerio de Cultura como uno de los grupos étnicos de mayor importancia en la construcción de país. Hemos aprendido de otros pueblos que nos parecen distantes y están aquí entre nosotros.
hemos aprendido más del pueblo árabe, que hace 138 años se ha depositado con su descendencia en este fértil suelo de Colombia. Por medio de la danza, la gastronomía, el arte y los trajes típicos palestinos, se preserva el legado cultural árabe en Barranquilla. Luego de varios años de estar juntos, por fin se conoce cómo fue el inicio de la relación de Gerard Piqué y Shakira. El español ha confesado cómo conquistó a la colombiana. Gerard Piqué confesó que su romance con Shakira inició cuando la colombiana aún sostenía una relación con el argentino Antonio de la Rúa, esto en el Mundial de Sudáfrica en 2010. Però tu et pensaves que això duraria 3 hores? Home, era un embolic molt gran com perquè durés 4 dies. La veritat és que una vegada tu planteges, dius... home, ella també doncs, està en parella i ja saps com funciona això. Hòstia, ja que ho fas, fes-ho bé, és com t'he dit abans. El jugador azulgrana visitará próximamente Colombia. Tu has estat a Barranquilla o no? No, però crec que em tocarà anar-hi aviat. Per? Bueno, no, perquè ja són 6 anys i encara no hi he anat. No pensava dir, no, és que ens casem. I la pressió ja... Ens casem? No. Va, no passa res, podríeu casar. Però ja toca. Hoy me despido desde el Centro Comercial Salitre Plaza con el primer Museo del Horror, para que lo visiten durante todo el mes de octubre si quieren conocer las historias detrás de los más miedosos personajes. Que tengan un muy feliz fin de semana de puente, que descansen. Nosotros nos vemos el martes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Las maniobras de algunas EPS. 2. Nuevo viceministro del Interior para analizar el no. 3. El embajador Juan Carlos Pinzón en Washington sigue labrando el camino. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Una de esas historias de no te lo puedo creer está ocurriendo en el sistema de salud. Resulta que hace un mes la Supersalud emitió una circular en donde advierte a los hospitales y las clínicas que no pueden negarse a atender a pacientes de EPS que tengan cuentas pendientes. Ese documento se convirtió en una excusa más para que las EPS no respondan por sus deudas. Miren este ejemplo. A Comeva le cerraron servicios porque debe casi 2.000 millones y ni con chepitos da la cara. Pero ahora, con esta carta que hizo llegar a un importante hospital del sur del país, exige que les atiendan a sus pacientes porque la Supersalud así lo ordena. Comeva no le paga al hospital, pero sí amenaza con que tienen que atenderle sus enfermos o acusa ante la Supersalud. Los hospitales y las clínicas dicen que se sienten maniatados porque las EPS no honran sus deudas y la Supersalud no les exige a estas entidades que paguen. Me pregunto si es que la Supersalud va a responder por las deudas que deja crecer. ¿Cuántas clínicas y hospitales llevará a la quiebra si no actúa sobre las EPS? 2. Hay nuevo viceministro del Interior. ¿Recuerdan a Luis Ernesto Gómez, el viceministro de Trabajo? Pues llegará a la cartera de la política como viceministro para la participación e igualdad de derechos, reemplazando a la abogada Carmen Inés Vázquez después de estar casi 20 meses en el cargo. Gómez es economista y politólogo de la Universidad de Humboldt de Berlín, con maestría en ciencia política y en administración pública en el London School of Economics, y se abre espacio en la política del país. Ahora en este cargo tendrá un reto grande: ser el interlocutor entre el gobierno y todas las organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas y religiosas que votaron no. Recopilará las ideas que se analizarán en esta fase de renegociación de los acuerdos de paz. Complicado, pero importante. 3. El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, se declaró dispuesto a ayudar para consolidar la paz en Colombia. Carter se reunió con el embajador Juan Carlos Pinzón y le dijo que ayudará con sus amigos del Congreso para que mantengan el soporte económico para el posconflicto. Carter sorprendió al embajador con el seguimiento que hace de la situación en Colombia.
Carter le contó al embajador sobre su persistencia en lograr derrotar al cáncer que lo afecta desde hace un año. Dijo que Colombia debería seguir adelante en su lucha por la paz con determinación y confianza. El embajador Pinzón hace bien su tarea y parece que prepara su camino. Hace unos días se reunió con el republicano George Bush, ahora con el demócrata Jimmy Carter. El embajador me hizo acordar de la canción que inmortalizó Pedro Infante. Ya vamos llegando a Pénjamo, ya brillan allá sus cúpulas. Hasta el martes, que tengan un feliz puente. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamit. Anhelos tengo de verte, vida mía. Anhelos de sentirte cerca de mí. Anhelos de besarte noche y día. Hasta aquí las noticias. Nos vemos el martes como siempre en CMI La Noticia. Feliz puente festivo.